Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos una de las figuras más fascinantes de la mitología egipcia, Horus, un dios cargado de simbolismos profundos que ha trascendido culturas y épocas. Comparte sorprendentes paralelismos con figuras redentoras de otras religiones. He explorado su rol como un dios redentor, sus luchas cósmicas y las sorprendentes similitudes con otras figuras mesiánicas de diferentes tradiciones religiosas. El poder, la justicia y la redención. Horus no solo es el protector del orden divino y el restaurador de la paz en Egipto, sino que también la eterna lucha entre el bien y el mal, un tema central en muchas culturas alrededor del mundo. Pero ¿qué hay de las similitudes con otras figuras mesiánicas como Jesús, Krishna o Buda? ¿Es posible que los mitos de Horus prefiguren ciertos arquetipos universales de salvación y renovación? Su victoria no solo devuelve la justicia a Egipto, sino que también restablece el equilibrio del universo. Acompáñanos en este fascinante recorrido por la mitología egipcia, donde descubriremos no solo la historia de Horus, sino también cómo sus leyendas han influido en otras tradiciones y religiones a lo largo de la historia. No olvides suscribirte, darle like y dejar tus comentarios. Comencemos. Horus, dentro de la vasta y compleja mitología egipcia, emerge como una figura central, revestida de simbolismos que lo asocian con el poder, la justicia y, en ciertos aspectos, con un rol salvador y redentor. Aunque no es descrito como un salvador, en el sentido exacto que tienen las figuras de redención en tradiciones como el cristianismo, su historia, características y culto reflejan paralelismos intrigantes que han llevado a considerar su papel como una prefiguración de arquetipos de redención en otras religiones. Horus es el dios del cielo y el protector del orden cósmico, personificado como el hijo de Osiris e Isis. Según la mitología, Osiris fue asesinado por su hermano Seth, quien fragmentó su cuerpo y tomó el trono del mundo. Isis, con su poder y amor inquebrantable, reunió los restos de Osiris y lo devolvió a la vida de manera temporal, lo suficiente como para concebir a Horus. Desde su nacimiento, Horus fue visto como un ser destinado a restaurar el equilibrio perdido y a redimir el orden del caos introducido por Seth. Horus crece y enfrenta a Seth en una serie de combates que representan la eterna lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Finalmente, derrota a Seth y reivindica el trono de Egipto, devolviendo la justicia y restaurando el Ma'at, el principio de equilibrio y orden universal. Este triunfo posiciona a Horus no solo como un redentor de Egipto, sino como una figura cósmica que restablece la armonía divina. Horus, especialmente en su forma de Horus el Viejo, Eru-Ur, es visto como el dios del cielo cuyos ojos representan el sol y la luna, iluminando y guiando al mundo. Este simbolismo lo eleva como una figura altísima, un mediador entre el mundo terrenal y los dioses. En este sentido, su papel no es solo político o mitológico, sino también profundamente espiritual. Horus es quien conecta a los mortales con el orden divino. En su forma de Horus el Niño, Harpócrates es una figura de inocencia y esperanza, a menudo representado como un niño que triunfa a pesar de las adversidades, evocando la idea de la redención que surge de la pureza y la fe. Aunque los egipcios no concebían el pecado y la redención en los términos del cristianismo, Horus puede interpretarse como un salvador en un sentido cultural. Su victoria contra Seth simboliza la superación de las fuerzas del caos y la restauración del orden, lo que para los egipcios era vital para la vida espiritual y social. Además, su identificación con el faraón, quien era considerado una encarnación viviente de Horus, hacía de cada faraón un redentor del pueblo, encargado de mantener el Ma'at en la tierra. Horus, al igual que otras figuras redentoras, encarna la lucha contra las fuerzas del mal y la esperanza de una renovación espiritual o cósmica. El relato de Horus comparte similitudes con otras figuras redentoras de la humanidad, en diversas tradiciones religiosas y mitológicas a lo largo de la historia. Este fenómeno se debe a la repetición de ciertos arquetipos que parecen ser universales en las culturas humanas, reflejando una necesidad compartida de enfrentar el caos,
superar la adversidad y restablecer el orden mediante un héroe divino o semidivino. Las similitudes con otras figuras redentoras son múltiples como, por ejemplo, el nacimiento sobrenatural o milagroso. Así, Horus nace de Isis por medio de una concepción milagrosa. De manera similar, Jesús nace de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, según el cristianismo. Krishna, en el hinduismo, nace milagrosamente como el octavo hijo de Devaki, destinado a derrotar al tiránico Kamsa. Buda Gautama, según algunas versiones, nace de un sueño divino que su madre, Maya, tuvo con un elefante blanco, un símbolo de pureza y espiritualidad. En todos estos casos, el nacimiento milagroso señala el origen divino del héroe y establece su destino especial como redentor o restaurador del orden. Otro aspecto a destacar entre las similitudes es la lucha contra las fuerzas del mal. Horus se enfrenta a Seth, el caos personificado, en una batalla que no solo es personal sino cósmica, buscando restaurar el Ma'at orden divino. Jesús se enfrenta a Satanás, símbolo del mal, tanto en el desierto como en su misión redentora, culminando con su sacrificio en la cruz para derrotar al pecado. Krishna vence a Kamsa y otros demonios, representando la victoria del Dharma, orden cósmico, sobre el Adharma, desorden. Zoroastro, el profeta del zoroastrismo, representa al bien eterno Ahura Mazda en su lucha contra el mal eterno Angra Mainyu, una narrativa dualista que también resuena con la lucha de Horus. El sacrificio y la restauración del orden es otro elemento compartido por lo divino. Aunque Horus no muere, su enfrentamiento con Seth lo convierte en el restaurador del trono de Egipto, devolviendo la paz y la prosperidad. Este acto simbólico de sacrificio se encuentra en Jesús, cuyo sacrificio en la cruz redime a la humanidad del pecado y restablece la comunión con Dios. Prometeo, en la mitología griega, quien sufre al ser encadenado por entregar el fuego, un símbolo del conocimiento y la civilización a la humanidad. Quetzalcóatl, en las tradiciones mesoamericanas, quien se sacrifica para crear a los humanos en su forma actual, proporcionando maíz como sustento esencial. También podemos encontrar un héroe como mediador entre lo divino y lo humano. Horus, como hijo de Osiris e Isis, actúa como puente entre los dioses y los humanos, asegurando el equilibrio en la tierra. Este papel también se ve en Jesús, quien es plenamente humano y plenamente divino, sirviendo como mediador entre Dios y la humanidad. Hércules, en la mitología griega, hijo de Zeus y una mortal, quien protege a los humanos y realiza hazañas divinas en la tierra. Mitra, en el mitraísmo, quien media entre el cielo y la tierra, representando el sol invicto y la protección divina. Finalmente, y continuando con las similitudes, encontramos la promesa de renovación y esperanza. El triunfo de Horus sobre Seth simboliza la restauración del orden cósmico y la garantía de la continuidad de la vida. Este tema de renovación también se encuentra en Jesús, cuya resurrección promete la vida eterna y la renovación espiritual para sus seguidores. Osiris, como señor del inframundo, garantiza la regeneración cíclica en la naturaleza, similar al mito de Deméter y Perséfone en Grecia. Kalki, en el hinduismo, el avatar que vendrá al final del Kali Yuga para renovar el mundo y restaurar el Dharma. Como Jesús en el cristianismo, Horus es un hijo divino, nacido milagrosamente, que debe enfrentarse al mal y triunfar para restaurar el orden. Este arquetipo, explorado por autores como Carl Jung y Joseph Campbell, han argumentado que estas similitudes reflejan arquetipos profundamente enraizados en el inconsciente colectivo de la humanidad. El héroe redentor es una figura que emerge de la psique colectiva para dar sentido al caos, transformar el sufrimiento en esperanza y reconciliar lo divino con lo humano. El relato de Horus, con sus elementos de nacimiento milagroso, lucha contra el mal y restauración del orden, encaja perfectamente en este patrón y comparte sus rasgos esenciales con otras historias redentoras. Esto sugiere que, más allá de las diferencias culturales, los humanos han compartido una necesidad constante de crear historias que personifiquen su esperanza en un Salvador capaz de vencer al mal y traer armonía. Podría ser que los mitos de Horus,
y de otros redentores, reflejen la búsqueda universal de la humanidad por trascender su naturaleza finita y alcanzar lo divino? Déjanos conocer tus opiniones en los comentarios. La historia de Isis, Osiris y Horus representa uno de los relatos más profundos y simbólicos de la mitología egipcia. A través de este mito, se establece el concepto de una trinidad y de una sagrada familia, elementos que han influido en otras tradiciones religiosas posteriores. Este relato no solo narra la lucha entre el bien y el mal, sino que también simboliza el ciclo de la vida, la muerte, la resurrección y la restauración del orden universal. La influencia de la historia de Horus en el cristianismo, particularmente en lo que respecta al nacimiento de Cristo, es un tema debatido y fascinante que ilustra cómo las ideas religiosas y los mitos pueden evolucionar, mezclarse y transformarse al pasar de una cultura a otra. Aunque no hay evidencia directa de que el relato de Horus haya influido de manera literal en la narrativa cristiana, es innegable que ciertos elementos de la religión egipcia, como el culto a Isis y Horus, resonaron en el mundo grecorromano y probablemente dejaron una impronta en la forma en que se conceptualizó el nacimiento de Jesús. Especialmente en las regiones donde las tradiciones orientales interactuaban con el cristianismo naciente. La tríada de Isis, Osiris y Horus encarna roles arquetípicos que estructuran la comprensión egipcia del cosmos y la espiritualidad. Primero, Osiris, el dios de la vegetación y los muertos, representa la vida, la muerte y la resurrección. Es el rey divino que, tras ser traicionado y asesinado por su hermano Seth, desciende al inframundo y se convierte en el señor del reino de los muertos, manteniendo el ciclo eterno de regeneración. Segundo, Isis, la diosa madre y protectora, simboliza el amor incondicional, la magia y la fertilidad. Su devoción inquebrantable la lleva a reunir los restos de Osiris tras su asesinato, devolverle la vida de manera temporal y concebir a Horus por medios milagrosos, sin contacto físico. Tercero, el Hijo Divino, es el redentor y restaurador del orden. Como hijo de Isis y Osiris, es la encarnación de la esperanza y la justicia, encargado de derrotar a Seth, el caos personificado, y restablecer el Ma'at, el orden cósmico. La historia de esta tríada egipcia contiene elementos que anticipan el concepto de la Sagrada Familia en el cristianismo. Isis, como madre devota que concibe milagrosamente, se asemeja a la Virgen María. Horus, el Hijo Divino que trae la redención, refleja aspectos de Jesús. Y Osiris, el Padre sacrificado y resucitado, comparte similitudes con el Dios Padre. Seth, el hermano traidor de Osiris, simboliza el caos, la violencia y la disrupción del Ma'at. Su asesinato de Osiris desestabiliza el orden divino y sume al mundo en la incertidumbre. Horus, tras alcanzar la madurez, se enfrenta a Seth en una serie de enfrentamientos que no solo son físicos, sino también simbólicos, representando la batalla eterna entre el bien y el mal. Finalmente, Horus derrota a Seth y recupera el trono de Egipto, devolviendo la armonía, la paz y la prosperidad. Su victoria no es solo personal, sino cósmica. Al restaurar el Ma'at, asegura que el ciclo de la vida continúe y que los egipcios puedan vivir bajo la protección del orden divino. La historia de Isis, Osiris y Horus resuena más allá de la mitología egipcia porque aborda preguntas fundamentales sobre la existencia humana. ¿Cómo enfrentamos el caos? ¿Cómo restauramos el equilibrio? ¿Qué papel juegan el amor, el sacrificio y la redención en nuestras vidas? En su lucha contra Seth, Horus no solo reivindica el trono, sino que también encarna la aspiración humana de superar el desorden y alcanzar un estado de paz interior y exterior. Dinos qué tú piensas. ¿Podría esta narrativa haber sentado las bases de otros sistemas religiosos que adoptaron conceptos similares de una trinidad, una familia sagrada y la lucha entre el bien y el mal? Déjalo abajo en los comentarios. Correlacionar los mitos de Horus, Osiris e Isis con el cristianismo y establecer paralelismos con figuras como Jesús, María y Dios Padre, es un ejercicio fascinante que revela patrones universales en las tradiciones religiosas y mitológicas. Ambos relatos, aunque separados por siglos y contextos culturales muy diferentes, comparten arquetipos, símbolos y narrativas que reflejan la búsqueda humana de significado,
redención y conexión con lo divino. En el cristianismo, la Trinidad está compuesta por el Padre Dios, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Aunque conceptualmente diferente, la tríada egipcia de Osiris, Isis y Horus comparte una estructura simbólica similar. Osiris, como el Padre sacrificado y resucitado, refleja a Dios Padre, quien, en el cristianismo, entrega a su Hijo por la redención de la humanidad. Isis, la Madre devota, tiene paralelismos claros con María, la Virgen, especialmente por su concepción milagrosa de Horus y su papel protector. Horus, el Hijo Divino, es el Salvador que vence al mal Seth, de manera similar a Jesús, quien derrota al pecado y a Satanás. Así también, Isis concibe a Horus de manera sobrenatural, tras reunir y resucitar temporalmente a Osiris. Este nacimiento milagroso prefigura la concepción virginal de María, quien, por obra del Espíritu Santo, da a luz a Jesús. En ambos casos, el nacimiento del Hijo no es solo un evento biológico, sino un acto divino que anuncia la llegada de un Salvador. En la lucha contra el mal, Horus se enfrenta a Seth, el señor del caos, en una lucha que simboliza la confrontación entre el orden Ma'at y el desorden. Del mismo modo, Jesús se enfrenta a Satanás, el tentador y representante del caos espiritual, tanto en el desierto como en su misión redentora. En ambos relatos, el triunfo del Salvador no solo es una victoria personal, sino un restablecimiento del orden cósmico y espiritual. En la restauración del orden y la salvación, cuando Horus derrota a Seth y reclama el trono de Egipto, devuelve la paz, la armonía y la prosperidad, restableciendo el Ma'at. En el cristianismo, Jesús, a través de su sacrificio y resurrección, restablece la relación entre la humanidad y Dios, devolviendo el orden espiritual al universo. Ambos redentores son figuras cósmicas que trascienden lo terrenal y actúan como mediadores entre los humanos y el plano divino. En el rol de la madre protectora Isis, con su magia y devoción, protege a Horus desde su nacimiento hasta su enfrentamiento con Seth, asegurando su destino. María, de manera similar, acompaña a Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión, representando el amor maternal y la fe inquebrantable en el plan divino. Ambos relatos encarnan arquetipos profundos que Carl Jung y Joseph Campbell han descrito como parte del viaje del héroe y la psique colectiva. Tanto Horus como Jesús son figuras mesiánicas que enfrentan el mal, superan el sufrimiento y actúan como redentores del caos. Este arquetipo del Salvador refleja una necesidad universal de los seres humanos de encontrar esperanza, orden y significado en un mundo que perciben como caótico o incierto. No podemos dejar pasar que, a pesar de las similitudes, existen diferencias clave. Como por ejemplo la cosmovisión, que en el cristianismo representa la lucha entre Jesús y Satanás, tiene un enfoque moral y espiritual, mientras que la batalla de Horus contra Seth tiene más connotaciones de equilibrio cósmico y político. También el destino tras la muerte, ya que Osiris gobierna el inframundo, mientras que Jesús asciende al cielo, señalando diferencias en la visión del más allá, u obedecer a conveniencias de cada civilización. El paralelismo entre los dos sistemas nos lleva a reflexionar sobre cómo las civilizaciones han dado forma a sus mitos y religiones para responder a preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene la lucha entre el bien y el mal? ¿Cómo podemos restaurar el equilibrio y alcanzar la trascendencia? Si estas historias comparten tanto, podría ser porque representan un lenguaje simbólico universal que trasciende las culturas y las épocas. Durante el periodo helenístico y romano, el culto a Isis, acompañado de la figura de Horus como su hijo divino, se expandió por todo el Mediterráneo, incluyendo regiones donde el cristianismo naciente comenzó a florecer. Isis fue venerada como una diosa madre universal, protectora y salvadora, lo que facilitó la aceptación de María como una figura maternal divina en las primeras comunidades cristianas orientales. Las representaciones artísticas de Isis, amamantando a Horus conocidas como Isis lactans, son sorprendentemente similares a las imágenes de María con el niño Jesús que comenzaron a popularizarse en el cristianismo oriental. Estas similitudes visuales y simbólicas sugieren una continuidad cultural en la veneración de la Madre y el Hijo Divino. El cristianismo oriental,
especialmente en Egipto con la Iglesia copta, absorbió elementos de la religiosidad egipcia que resonaban con los valores y símbolos del cristianismo. Uno de ellos, es la idea de un niño divino que trae redención, se vinculó fácilmente con las narrativas cristianas. También tenemos la noción de la maternidad divina, personificada en Isis, contribuyó a la exaltación de María como Theotokos, Madre de Dios, en los concilios cristológicos. Aunque no se puede afirmar que el relato de Horus haya influido directamente en los evangelios, sí es posible que el cristianismo, al desarrollarse en una región que había estado profundamente influenciada por la cultura egipcia y helenística, heredara ciertos arquetipos presentes en la historia de Horus. La concepción milagrosa, que refuerza la legitimidad divina del Salvador. La figura de la Madre Protectora, que asegura el cumplimiento del destino. La victoria del Hijo Divino sobre el mal, simbolizando la restauración del orden y la justicia. El mito de Horus no debe verse como una copia literal en la historia del nacimiento de Cristo, sino como parte de un diálogo cultural y espiritual más amplio, en el que las tradiciones antiguas influyen en nuevas formas religiosas. Es posible que las historias de Horus y Jesús no sean coincidencias, sino manifestaciones de un arquetipo universal de salvación y esperanza. Este paralelismo sugiere que, más allá de las fronteras culturales, la humanidad siempre ha buscado conectar lo divino con lo humano a través de historias de redención. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por la mitología egipcia y el legado de Horus. La historia, su victoria sobre el caos y su restauración del orden, sigue resonando en muchas culturas, demostrando que a través de los siglos, los seres humanos siempre han buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos episodios. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que las historias de Horus y otras figuras redentoras tienen un origen común o son simplemente coincidencias culturales? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio.